Muy buenas tardes, muy buenas noches en algunos países. Un gusto saludarlos. Soy el doctor Andrés Ultrada Rodríguez y es un placer pues estar el día de hoy para dar inicio a inaugurar este diplomado en Ciencias de la Educación y Disciplinas Complementarias para la Educación Integral. Este diplomado es el esfuerzo de la unión de diferentes organismos, instituciones educativas y amigos, ¿por qué no decirlo? Que pues hemos coincidido en la necesidad de poder compartir este diplomado con ustedes y que los mismos miembros de nuestras redes participen en ella. Pues la Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe, REDICALC, el Cuerpo Académico Gestión de las Organizaciones y las Tendencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Ilustre Academia Iberoamericana de Doctores y Rectores y el University Institute of Latin America and the Caribbean, que bueno, espero haberlo pronunciado bien porque bueno, Wilat, de Wilat. WILAC conocido. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida y pues dejo a la doctora Teodora Castro para que ahora sí nos introduzca con los facilitadores de este módulo del día de hoy, el cual va a constar de 4 módulos. El módulo uno que iniciamos el día de hoy es Introducción a las Ciencias de la Educación. Y doctora, es todo suyo la voz. Muy buenas noches para todos. Gracias por el apoyo que hemos recibido de todos los miembros y de las personalidades que van a recibir y a impartir también este diplomado que ya está bien auspiciado y que en este primer módulo pues tendremos dos maestros ilustres que van a dictar pues sus conferencias y sus contenidos correspondiente, como habíamos dicho, al módulo uno. Y aquí presentamos al maestro Igor Leroy Mesa Serra, neurocoach integral, máster en programación neurolingüística, licenciado en administración con énfasis en mercadeo, docente en educación superior, egresado del pedagógico Ciso Martínez con especialización en mediación de procesos cognitivos, cursada en el pedagógico de Caracas, técnico superior universitario en administración con énfasis en contabilidad y finanzas, productor de eventos e imágenes de radio, instructor certificado IMCA internacional en ejercicios para grupo personalizado, bailoterapeuta, locutor, egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, propulsor de programas de inclusión educativa y laboral para poblaciones en situación de discapacidad. Vamos a darle la bienvenida para que salude el profesor Leroy, para darle paso a nuestro profesor Octavio y nos presente nuestro próximo ponente. El profesor Leroy parece que tiene pues cerrado el micrófono. Vamos a darle la palabra al profesor Octavio García. Muchísimas gracias, apreciados colegas, distinguidos todos. Muchas gracias, apreciada doctora Teodora. Tengo el honor de presentar a nuestra colega, la doctora Narcisa Piedad Piñones Tenorio. Y lo que van a escuchar ahora es fuera de protocolo convencional académico, el que le pedimos a nuestros distinguidos ponentes que nos dieran un mensaje sobre las motivaciones del por qué tuvieron la generosidad de elegir, de optar de recibir esta invitación a ser facilitadores del diplomado. Y ella ha escrito un texto que es muy evocativo y que me permito dar lectura. Ella es de la República del Ecuador, aunque yo digo que la República del Ecuador también es de él. Se identifica como afroecuatoriana, amante de su herencia cultural. Se identifica siempre deseosa de enfrentar los retos que en la vida se le presentan. Hablar de Narcisa es hablar de una vida entregada a la educación,
aquí dice que tiene 25 años de experiencia docente, hay que verificar porque es muy joven para tener tanta acumulada temporalidad, pero es un cuarto de siglo en diversas instituciones de nivel medio superior y medio superior del Ecuador, ligando su nombre, por lo tanto, y con ello al compromiso, a la vocación y a la convicción profunda de enseñar en una forma de transformar. Más allá de los títulos, los grados y los posgrados, los años de servicio, Narcisa ha construido una trayectoria silenciosa pero poderosa, marcada por su pasión en el aula y por el aula, por su cercanía con los estudiantes. No es de quienes se conforma con repetir contenidos. Ella busca auténticamente provocar pensamiento, despertar conciencias, acompañar procesos desde la perspectiva humana sobre todo y por supuesto lo académico con honestidad y entrega. Para Narcisa ser docente universitaria ha sido una elección de vida. No se trata solo, insiste, de enseñar asignaturas, sino de asumir con plena corresponsabilidad el poder que tiene la educación para cambiar realidades. Cada clase la asume como una oportunidad para sembrar algo en los demás y en cada quien, pero también para crecer ella misma, porque enseñar, nos lo recuerda, es también una forma de aprender. Al asumir la responsabilidad de ser facilitadora de este diplomado en Ciencias de la Educación y Disciplinas Complementarias, Narcisa no busca solo una actualización académica, quiere encontrarse y reencontrarse con el porqué de su vocación, ampliar su mirada pedagógica, dialogar con otras disciplinas y sobre todo seguir afinando el instrumento más importante de todos, su capacidad de reflexionar y renovarse. Este diplomado, queridos colegas, ha significado una huella significativa y en su vida una pausa activa, una experiencia de reconstrucción y de apertura. Ha vuelto a preguntarse nuestra apreciada doctora Narcisa cómo lo hace desde hace más de, como lo hace desde hace más de 2 décadas, qué tipo de educadora quiere seguir siendo. Y la respuesta sigue siendo la misma, una que inspire, que cuestione, que acompañe y que no renuncie nunca a la esperanza. Distinguidos colegas participantes del diplomado, Narcisa nos expresa una certeza. El camino del docente no es el más fácil, pero sí uno de los más nobles. Siempre tengan presente lo que los trajo aquí, para seguir formándose por vocación y compasión, dejando huella que nunca se borra. Muchas gracias, doctora Narcisa Quiñones. Tiene usted la palabra. Bien, buenas noches con todos y todas. Es un verdadero honor para mí estar hoy aquí compartiendo este espacio con profesionales tan comprometidos con la educación. Agradezco profundamente a la red de investigadores científicos, a la ilustre Academia Iberoamericana de doctores y rectores, al Instituto Universitario Latinoamericano y el Caribe, el cuerpo académico de gestión de las organizaciones y las tendencias administrativas, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Red 360, por darme en esta noche la oportunidad de participar de este diplomado que representa no solo una oportunidad de formación continua, sino también un compromiso colectivo con la mejora de nuestras prácticas educativas. Como educadores sabemos, compañeros, que la enseñanza no se detiene en las aulas, se transforma, se adapta y se enriquece constantemente gracias al diálogo y la reflexión y la colaboración. Por eso hoy en esta ponencia que me han permitido compartir con ustedes, quiero compartir algunas ideas y experiencias, herramientas que espero puedan aportar a ese proceso continuo de crecimiento que todos y todas emprendemos al asumir la noble tarea de formar
a otros. Les invito a participar activamente, a compartir y construir juntos este momento de aprendizaje. Muchas gracias por estar aquí y sean ustedes bienvenidos. Doctora, está Pues pidiendo bien, la voz el doctor Leroy. No sé si pueda permitirle un minuto, por favor. por supuesto. Sí, muchísimas gracias. Ya resolví el pequeño problema, el pequeño inconveniente que tuve con el micrófono, pero para mí también es un placer, es un honor participar con estas ilustres personalidades de la educación en toda Latinoamérica, especialmente compartir con la doctora Narcisa Quiñones este primer módulo para ustedes. Nosotros somos todos adultos significantes que hacemos aporte de valor a la vida de las personas, impactando positivamente a través de la promoción y el desarrollo del conocimiento. Creo que es la mayor herramienta, la mejor herramienta que se puede tener para la independencia, para la prosperidad y para la libertad. Entonces, aquí estamos todos a sus órdenes. Para mí, de verdad, es un inmenso placer. Ya estaremos compartiendo nosotros el tema de mañana y pasado mañana, entonces me tocará a mí desarrollar el tema. Hoy acompañamos a la doctora Narcisa, quien tiene el honor de abrir esta excelente fiesta del conocimiento, como lo llamaba yo en mis redes sociales, este encuentro, porque cada vez que tenemos la oportunidad de sumar, deberíamos sentirnos felices y además hacerlo con mucho entusiasmo desde la ética y desde el profesionalismo. Muchísimas gracias a todos, doctores. Muchísimas gracias a la organización y a todas las instituciones que han hecho esto posible. Aquí estoy a la orden y es, nuevamente les digo, un placer. Muchas gracias. Gracias, doctora Narcisa, por permitirnos interrumpirla tantito. Adelante, ahora sí te es todo suyo. Gracias, doctor. Pues bien, eh, como vemos allí, pues nosotros con el compañero Leroy vamos, nos han dado esta responsabilidad de trabajar el módulo número 1 y de este diplomado, que por cierto es muy interesante. eh, los módulos son muy atractivos para nuestra actividad cotidiana. Eh, bueno, ahí ven mis datos informativos. Eh, la, lo que voy a hablar es acerca del área de introducción a la ciencia de la educación, ¿sí? Y pues bien, el objetivo de este diplomado, digamos así, a través de esta asignatura, es brindar una base conceptual de las ciencias de la educación como un campo interdisciplinario orientado a la comprensión, análisis y transformación de los procesos educativos, lo que vamos a ver al final, ¿no? Bien, los contenidos que vamos a impartir eh, como una introducción del módulo, y los subtemas serían la historia y evolución de la educación, los fundamentos psicológicos y pedagógicos del aprendizaje y el contexto sociocultural y educativo actual. Pues bien, estos, estos, estos contenidos pues están a cargo de el doctor Leroy y mi persona. Pero voy a hablar un poquito acerca de la introducción de la ciencia de la educación, porque si bien es cierto, el, el, el tema central es evolución de la educación, pero es importante hablar acerca de la introducción. Pues bien, la ciencia de la educación es, es una ciencia, es una asignatura con un área de estudio que tiene por objetivo ofrecer
una visión general y comprensiva del campo educativo. A través de ella, pues, se analizan los fundamentos teóricos, históricos, sociales y filosóficos que han dado forma a la educación como una disciplina científica y práctica social. Esta materia permite comprender y por qué se, se educa, quiénes participan en el proceso educativo y cómo ha cambiado la educación a lo largo del tiempo. Entonces, la ciencia de la educación es parte fundamental del estudio de la educación. Nos ayuda a entender qué es educar, porque es importante la educación en la sociedad y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. A través de esta materia, pues, se estudian diferentes aspectos de la educación, así como la historia, su relación con otras ciencias, sus métodos y sus objetivos. Uno de los temas centrales dentro de esta introducción es la historia y la evolución de la educación. Este tema nos permite entender que la educación no siempre ha sido como, como la conocemos, sino que desde las primeras formas de enseñar de manera informal en la sociedad primitiva, hasta los sistemas educativos institucionalizados de la actualidad, la educación ha sido influida por factores culturales, políticos, económicos y también, por qué no decirlo, religiosos. En otras palabras, este tema nos permite ver cómo han aprendido las personas en distintas épocas y culturas, como por ejemplo en las sociedades antiguas, los conocimientos se transmitían de forma oral y práctica dentro de las familias o el grupo social. Bueno, más adelante, con el surgimiento de las primeras civilizaciones, aparecen las escuelas, los maestros y los libros, y con el tiempo la educación se fue organizando en un sistema más formal, ¿sí? Como lo que conocemos hoy. Vemos los jardines de infantes, las escuelas primarias, secundarias, las universidades. Estudiar la evolución de la historia de la educación nos ayuda a comprender los distintos modelos pedagógicos que han existido. En este caso, como el modelo tradicional, el humanista, el constructivista, los avances en el acceso y la calidad educativa y cómo se han transformado, en este caso, los roles del maestro y de los alumnos a lo largo del tiempo. Además, pues, se ha permitido, ¿no?, reflexionar sobre los logros alcanzados y los desafíos que aún persisten, como en este caso la equidad, la inclusión, la adaptación a las nuevas tecnologías. Es decir, que también han cambiado la, las ideas sobre qué y cómo se debe enseñar. Antes, la educación estaba centrada en la memorización y en este caso en la figura del maestro como una autoridad. Hoy se busca una educación más participativa, donde el estudiante
es protagonista de su propio aprendizaje y el maestro una guía. Conocer la evaluación de la educación nos ayuda a valorar los avances logrados como el acceso a la escuela para todos y a pesar en que cómo mejorar la educación del futuro. Este estudio no solo forma parte del conocimiento general, sino que es clave para quienes se preparan como educadores, ya que en este caso pues le da las herramientas para reflexionar sobre sus prácticas y para transformar las realidades educativas. Pues bien, yo creo que para concluir esta parte, eh, yo quisiera pues de este módulo eh, invitarlos a mirar hacia el pasado para entender el presente de la educación y para proyectarnos a una mejor educación en el futuro. Entonces, la pregunta es, ¿pero qué son las ciencias de la educación? No sé si alguna vez o cuántos se harán esa pregunta. Pues bien, yo creo pues que podemos decir que es un conjunto de disciplinas, ¿sí? Eh, que estudian el fenómeno educativo en sus múltiples dimensiones sociales, psicológicas, históricas, filosóficas, pedagógicas y políticas. Su objetivo principal es comprender, analizar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como las instituciones educativas y los sistemas educativos en general. Pero como vemos, es importante referirnos brevemente a, a la historia de la ciencia de la educación a través de esta línea de tiempo. Y vemos ahí los orígenes filosóficos de la antigüedad y la Edad Media, los pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, perdón, reflexionaron sobre la educación, el conocimiento, las formas del ser humano. Sabemos también que en la Edad Media la educación estuvo dominada por la iglesia con un enfoque religioso y moral, ¿verdad? Pues bien, yo quiero referirme, en este momento me voy a referir este, al nacimiento de la pedagogía moderna en el siglo XVII y XVIII. Surgen los primeros intentos de sistematizar la educación como ciencia y cabe mencionar autores claves del siglo XVII, como por ejemplo Comenio, Durkheim, Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, que pronunciaban métodos didácticos universales. Y también destacaron la importancia de la educación natural y del desarrollo del niño. También en el 3 podemos decir que había la consolidación como disciplina en el siglo XIX, con el avance de la ciencia y la psicología. La educación comienza entonces a estudiarse de forma más sistemática. Tenemos los aportes de grandes autores como Pestalozzi, Herbert, que desarrollaban teorías pedagógicas
influenciadas por la psicología y la ética. También en la ciencia de la educación como un campo interdisciplinario en el siglo XX se integran pues saberes de la psicología, sociología, antropología, filosofía y otras disciplinas. En este siglo pues aparece la educación activa y experimental, impulsada por John Dewey, que en este caso pues se formalizan programas universitarios de las ciencias de la educación en muchos países. Y por último, en esta línea de tiempo tenemos la época contemporánea del siglo XXI, ¿no? En donde pues se enfatiza la investigación educativa, la evolución de la política pública, la inclusión y el uso de las tecnologías educativas. Entonces, eh, como podemos ver, la ciencia de la educación se consolida como una disciplina clave para el desarrollo humano y social. Es decir, que la ciencia de la educación, las ciencias de la educación han evolucionado desde una reflexión filosófica sobre la enseñanza hasta convertirse en un campo interdisciplinario, con las aplicaciones prácticas y teóricas en todos los niveles del sistema educativo. Pues bien, como para saber si están allí, voy a preguntar, tomándonos un minutito por ahí, a los participantes, no sé si están allí. Voy a hacer una pregunta y espero que me la puedan responder. No sé, doctora Teodora, si pueden participar. ¿Sí? Claro que sí, ¿no? Vamos a haga la pregunta, profe, que Ok, tenemos ok, muchos participantes, claro que sí. ok. Muy bien, voy a hacer una preguntita para ver si están allí o se están durmiendo. ¿Qué diferencia a la ciencia de la educación, sí, de las simples prácticas docentes? Me gustaría conocer, no sé, me gustaría escuchar algún aporte, algún compañero. Bueno, depende de qué estemos hablando, perdón, Alfonso Corte. Depende de qué estemos hablando, doctora, porque si Sí, hablamos de la educación primaria, es totalmente distinto a la educación superior. Mi caso, en mi particular, yo tengo unos años en la educación superior y lo cierto es quienes estuvimos o estamos trabajando en la educación superior, en un principio salimos como profesionistas de una carrera específica. Sin embargo, nunca alguna vez nos preparamos quizás como docentes, lo que son las herramientas que son las partes esencial de lo que es un docente. En lo particular, con la formación que yo he tenido en la universidad, pues me he dado la tarea de prepararme sobre todas estas herramientas didácticas que debe tener un profesional, un profesor de educación superior. Y a la vez, pues es la razón del por qué yo estoy en este momento en este diplomado. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de actualizarnos, de prepararnos y de ser mejores docentes a la universidad que representamos. Entonces, en esa parte, yo supongo, yo considero que es relativo. Estaríamos hablando de qué estamos hablando. Profesores de primaria, estamos hablando de profesores de secundaria, profesores de bachiller, de profesores manera general, de de universidad. manera general. Yo quiero pensar que es una gran responsabilidad, pero en el caso mío como docente universitario, pues creo que esa es la vocación que uno puede traer. Si yo traigo la vocación como profesor de enseñanza, debo prepararme y tomar las herramientas conducentes para ser un buen profesor. Ese sería mi aporte. Excelente, muy bien, muchas gracias, doctor. Buenas De noches, pronto, doctora. ¿Podría participar? sí, adelante. Le habla de Perú, de Pucallpa. Ujú. Eh, Me parece que escuché la diferencia entre la educación y
Eh, La la ci- diferencia a las ciencias de la educación de la simple práctica docente. claro, en el caso de la ciencia de la educación hay un proceso metódico para eh, construir conocimiento. Ujú. Y en el otro caso es el cómo lograr aprendizajes eh, a través justamente de ese conocimiento, ¿no? Que es Ujú. producto de la ciencia. En otras palabras, están ahí relacionadas, pero también cada una tiene su espacio, ¿no? Uno es más donde prima lo metodológico, el método científico, y en el otro es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, Saludos, permiso, maestra. Mi adelante. nombre es Miguel Ángel Calona Acosta de Venezuela. Quería participar en cuanto a la diferencia entre la ciencia de la educación y la práctica docente. Es que el estudio de la ciencia de la educación es el estudio del sistema de educación en general, estableciendo teorías y hablando del sistema educativo en general. Y la práctica docente es el arte de enseñar en sí mismo, la interacción entre ese profesor y ese alumno. Muy Gracias. bien. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, para continuar con esta disertación, decimos en nuestro país, decimos, este, vamos para adelante, así sabemos decir acá. Entonces, vamos a continuar. Eh, pues bien, ahora pues voy a referirme a la historia y evolución de la educación, que es el tema eh, que abordaremos en esta noche. Pues bien, voy a referirme directamente a los orígenes de la educación, ¿no? Entonces, vemos ahí pues la educación primitiva. En las primeras sociedades humanas, la educación era un proceso informal y, y que fue transmitido de generación en generación mediante la observación y la imitación. Según García según, Hoz, en 1997 decía pues que la educación primitiva se basaba en transmisión de conocimientos prácticos necesarios para la supervivencia. Víctor García Hoz decía pues y abogaba por una educación donde se respetara la singularidad del estudiante, que se promoviera, en este caso, la libertad, el respeto personal y también que se estableciera una relación personal y humanizada entre el profesor y el alumno. Eh, Se integraran también los conocimientos, las habilidades, los valores para la formación integral. En las grandes civilizaciones de la antigüedad, eh, como Egipto, Mesopotamia, la India, China, Grecia, Roma, desarrollaron un sistema educativo más estructurado. En Grecia, por ejemplo, Platón en, en su obra República en el año de, 380 a.C., proponía una educación destinada a formar a los futuros gobernantes y guardianes del Estado. Es decir, que Platón afirmaba que la educación debe ser la misma para todos, pero adaptada a las diferencias individuales. No sé, pero Platón planteaba que todas las personas deben recibir una educación sin importar origen.
Esto era revolucionario para esa época, ya que muchas sociedades solo educaban a ciertos grupos, como los hombres libres, los nobles, eran los que se educaban. Entonces, Platón defendía una educación igualitaria en acceso, pero que fuera personalizada en contenido y enfoques. Bueno, según las características de cada individuo, ¿no? Esto es un antecedente claro, podemos decir, de ideas modernas como la educación inclusiva, la equidad educativa y en este caso, pues la enseñanza diferenciada, ¿no? Entonces, eh, vemos ahí, ¿no? Eso pasó en este caso, eso ocurrió, ¿no? En el origen. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la Edad Media, ¿sí? Este, aquí lo que puedo decir, ¿no? Que durante la Edad Media la educación estuvo principalmente en manos de la iglesia. Las escuelas monásticas y las catedraliciales eran los centros de enseñanza más importantes, donde se instruía un latín, teología, artes liberales, ¿no? Entonces, en este caso, pues, eh, García decía pues que la educación medieval estaba orientada a la formación religiosa, moral del individuo. Es decir, que García decía que en la Edad Media la educación estaba enfocada en enseñar a las personas sobre la religión y en ayudarles a ser buenos, pero en este caso buenas personas, siguiendo las normas morales. Entonces podemos decir que la iglesia tuvo un papel muy importante en la educación, ya que la mayoría de las enseñanzas estaban relacionadas con la religión y cómo vivir de manera moral. Entonces, las escuelas medievales enseñaban principalmente a leer y a escribir para que los religiosos pudieran estudiar los textos sagrados, ¿no? Eso pasó eso pasó en la Edad Media. Y aquí tenemos, pues, en la Edad Media, hablamos del Renacimiento y del humanismo. Y si bien es cierto, pues, que en el Renacimiento trajo consigo un renovado interés por el conocimiento clásico y la educación integral del ser humano. Es decir, que durante el Renacimiento, las personas comenzaron a interesarse nuevamente por las ideas de los antiguos griegos y romanos y al mismo tiempo los pensadores humanistas creían que la educación debía ayudar a desarrollar todas las capacidades de las personas, no solo aprender cosas, sino también a formar buenos valores, cultivar el arte, eh, el pensamiento crítico y el espíritu. Pues bien, en el Renacimiento y como en el humanismo, la educación buscaba formar personas completas, inteligentes, sensibles y con buenos valores, inspirándose en los saberes antiguos de Grecia y de Roma. Entonces, Comenio decía pues, Comenio, ¿no? Conocido como el padre de la pedagogía moderna, decía pues que la educación debe ser la misma
para todos, sin distinción de clase. Ahora bien, pasemos, vamos a pasar a la edad moderna. Eh, Aquí vamos a hablar de la ilustración y las revoluciones. En la edad moderna, en el periodo que va aproximadamente desde el siglo XV al siglo XVIII, después de la Edad Media, en el contexto de la Ilustración y las revoluciones, fue una etapa de grandes cambios culturales, científicos y políticos y sociales, ¿sí? Pero, ¿cómo eso influyó en la educación? Pues bien, en la Ilustración del siglo XVIII, ¿qué pasó? Los movimientos de intelectual que puso énfasis en la razón, la ciencia, la libertad y el progreso humano. Los pensadores ilustrados creían que la educación era clave para mejorar la sociedad. En la edad moderna se pensaba que la educación debía ser racio- eh, racional, basada en la ciencia, no en la religión, en la tradición. Todos tenían derecho a aprender, no solo los nobles o los ricos. Entonces, en la edad moderna, la escuela debía enseñar a pensar, no solo a memorizar. Aparecieron también escuelas más laicas, no religiosas, y también las ideas de una educación más pública y en este caso universal. Hubieron grandes aportes de pensadores como John Locke, eh, Voltaire, Diderot, Rousseau, entre otros. Este último sostenía pues que la educación debe seguir las leyes de la naturaleza y respetar el desarrollo del niño. Entonces, esto quiere decir que para él, cada niño tiene su propio proceso para aprender y crecer y que la educación no debe imponerse de forma rígida, sino acompañarlo al niño de forma natural, dejando de que él descubra el mundo por sí mismo, que él sea el dueño de su aprendizaje. Estimados compañeros, participantes, si nos damos cuenta, eh, la idea de este pensador influyó muchísimo en cómo entendemos hoy la educación. Permítanme explicarles cómo cómo su pensamiento impactó en la educación moderna e influye actualmente. Pues bien, hoy en día hablamos de una educación centrada en el niño, ¿verdad? También de un aprendizaje por descubrimiento, ¿sí o no? Asimismo, de la importancia del entorno natural, como también a las etapas del desarrollo y el crecimiento del niño. Es decir, que este pensador cambió la forma de ver al niño en la educación. Ayudó a que se reconozca su individualidad, su ritmo de desarrollo y la importancia de aprender de manera activa y también natural. Bien, vamos a continuar con las revoluciones en el siglo XVIII y XIX. Es- Aquí podemos decir pues que
hubieron las revoluciones americanas, la revolución francesa, y estas revoluciones marcaron un antes y un después en la historia, ¿no? Propusieron ideas de igualdad, libertad y derechos humanos que también afectaron a la educación. Se dieron algunos cambios en la educación, como podemos decir que se comenzó a pensar en una educación para todos. En este caso, todos los ciudadanos tenían derecho a la educación. No solo era para unos pocos, era para todos. Se buscaba formar personas libres, críticas y responsables también, para vivir en una sociedad libre, democrática. En Francia, por ejemplo, se propuso la educación pública gratuita y laica como parte de el modelo de ese país. Es decir, que en la edad moderna, como la ilustración y las revoluciones, la educación dejó de ser privilegio de unos pocos y se empezó a ver como un derecho para todos, con el objetivo de formar personas libres, pensantes y capaces de construir una mejor sociedad. En la edad contemporánea, ¿sí? Que fue en el siglo XIX y XX. Bueno, en la edad contemporánea, pues, es el periodo desde el final, de los finales del siglo XVIII hasta hoy, y empieza con grandes evoluciones, como la francesa y la industrial, y se caracteriza por profundos cambios políticos, sociales, tecnológicos, educativos, y durante los siglos XIX y XX, la educación se transformó de una manera profunda, por no decirlo así, de ser un privilegio para unos pocos y empezó a verse como un derecho de todos los ciudadanos. Pues bien, en el siglo XIX, la educación se democratizó en muchos países, estableciéndose un sistema educativo público, gratuito y laico, es decir, separándose de la religión. Entonces, una educación obligatoria y pública. Muchos países comenzaron a crear un sistema de educación pública gratuita. Había una obligatoriedad, ¿verdad? Es decir, se separaba de la religión. Por ejemplo, en Francia, con Jules Freire, en Argentina, con la ley del 1420, y así y se hizo la formación de maestros, se crearon escuelas normales para docentes con programas y métodos más organizados. Hubo la influencia de la revolución industrial. Se necesitaban trabajadores con conocimientos basados, en este caso que fueran con conocimientos que sepan leer, escribir, contar. Entonces, lo que impulsó la creación de más escuelas. Hubo escuelas también hubo una educación como, ¿cómo podríamos decir? Como una herramienta de progreso social. Se veía a la escuela como el camino para mejorar la vida de las personas y construir una nación más fuerte, ¿no? Entonces, en el siglo XX,
¿sí? Los aportes del pedagogo como David y Piaget introdujeron enfoques centrados en el estudiante y en el aprendizaje activo. David en su obra Democracia y Educación decía pues que afirmaban que la educación es un proceso mediante el cual se forma la sociedad. Entonces, en el siglo XX hubieron más derechos, nuevas ideas, la educación era para todos, se luchó por incluir mujeres, niños, trabajadores, personas con discapacidad y poblaciones rurales. La idea de la igualdad de oportunidades fue tomando fuerza. Entonces, a estas nuevas teorías pedagógicas aparecieron algunos enfoques más centrados en el niño, ¿sí? Más centrados en el niño. Entonces, también hablamos de la tecnología y medios en la educación, la llegada de la radio, la televisión y más tarde las computadoras. Empezó a cambiar la forma de enseñar y aprender, ¿no? Y hubieron organismos internacionales como la UNESCO que promovió la educación como un derecho humano fundamental a nivel mundial. Entonces, podemos decir que la edad contemporánea, ¿no? Eh, la educación se volvió, se volvió más inclusiva, más accesible y más consciente del valor de cada persona. Se desarrollaron métodos, ¿sí? Eh, y, y se consolidó la idea de que la educación es un derecho humano universal. Oh, entonces, eso, compañeros. Bien, ahora vamos más adelante, por favor. Bien, quiero terminar con esta frase que dice, todo lo que se hace con amor se hace más allá del bien y del mal. Bien, yo quería hacer un trabajito de aplicación con los compañeros, pero no tenemos, creo, salas. Entonces, yo voy a compartir y voy a dejar aquí una tareita porque eh, hay que hacer un trabajo práctico, ¿no? Hay que hacer un trabajo, había un trabajo para hacer en clase y un trabajo práctico para la siguiente fecha, enviarlo, pienso que es al correo de cada facilitador, ¿no, doctora? Sí, profe, usted puede pasar la práctica para pasarla entonces a los participantes. Se la puede Perfecto, pasar al moderador, al doctor Octavio, pero perfecto, pudiera explicarla para que claro. cada participante pueda saber de qué consiste, en qué consiste, e incluso si quieren hacer alguna pregunta por alguna duda o algo sobre ese trabajo práctico, pues tengan la oportunidad ahora de hacerlo. Ok. Bien, bueno, el trabajo en clase es hacer un análisis, una reflexión crítica sobre la historia y la evolución de la educación, ¿sí? Y para ello, pues, el objetivo de este trabajo es analizar críticamente la evolución de los modelos educativos a lo largo del tiempo, identificando los elementos históricos que se siguen influyendo en la práctica docente actual y proponiendo estrategias innovadoras para mejorar la educación en el contexto
en el contexto actual. Entonces, eh, como nosotros nos dimos cuenta, hablamos de una línea, hicimos un recuento de todo lo que es la historia de la educación, ¿no? Cómo inicia, cómo se han dado estas fases, ¿no? Y con la educación actual. Pero si nosotros nos damos cuenta, muchas cosas de la educación antigua, empatan o se relaciona mucho con la educación actual. Entonces, por esa razón, eh, se solicita a los participantes a elaborar una línea de tiempo, en este caso comentada. Entonces, la idea es elaborar una línea de tiempo, era con al menos unos 5 hitos históricos claves en la evolución de la educación, ¿no? En este caso hablamos de Grecia antigua, de la Edad Media, Ilustración, de la Escuela Nueva y la educación del siglo XXI, perdón. Entonces, pues, ahí pues incluye pues la fecha, las fechas aproximadas, el contexto histórico, las características del modelo educativo y su legado en la educación actual. Entonces, podía, la idea era poderlo hacer de una forma gráfica o también a través de una tabla podrían realizar esa, esa línea de tiempo. Bueno, y el otro puntito que estaba sugiriendo o sugiero es un análisis contextual. Entonces, que los compañeros elijan una etapa histórica que considere relevante para su práctica docente actual, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa etapa, describa brevemente, va a describir esa etapa, luego va a analizar qué elementos o ideas aún persisten en la educación de hoy, ¿sí? Por ejemplo, los métodos, los roles del docente, la evaluación, ¿sí? Es como que pudiera ser como una especie de una comparación con lo anterior, ¿no? Y bueno, una reflexión de estos elementos, ¿no? eh, que son aún muy válidos y que se deberían, en este caso, transformarse. Entonces, era el trabajo para, para el momento. No sé con qué hora Sí, contamos, profe, no sé si se podría realizar y profe, volver. no sugiero, ajá, sugiero que si tienen algún comentario respecto a esta primera práctica, lo puedan hacer en línea. O sea, le damos la apertura si quieren hacerlo levantando las manos. Si alguien pues ya tiene conocimiento y sobre este análisis, sobre alguno de estos aspectos, pues que pudiera hacerlo. Y luego ahí me dice el profesor, el doctor Sacramento, que se lo pueden enviar la actividad por correo. Pudiéramos Ujú, hacer la actividad, si la actividad sí pudiéramos ponérsela en el grupo de participantes para que los que participaron perfecto. esta noche, que son los que van a entender el trabajo, pues puedan organizarse, pueden ponerse de acuerdo en el mismo chat, puedan organizarse para que en grupos, para que puedan hacer dicho análisis. También pienso que pueden hacerlo de manera particular, tomar algún aspecto del análisis contextual y trabajarlo. Sí me gustaría saber, profe, si tiene algún tipo de letras, cómo sería, o sea, también cuántas letras sería, o sea, cuántas palabras máxima para que no nos hagan un trabajo tan extenso. Sí, no media carilla nomás, no muy largo, ¿sí? Eso. Porque aquí tengo también el criterio de evaluación del trabajo, pero que era en este momento, ¿no? Tenía un criterio de evaluación porque más adelante, este, estaba el trabajo
final de este tema que me lo tenían que mandar por el correo. Pero si no se puede, pues entonces Que sí se puede hacer, unimos profe. todo el trabajo. Sí Profe, se sí puede se hacer. puede hacer. Claro Perfecto. que sí. Entonces, Usted puede, como su número telefónico está ahí, las personas que ya tengan el trabajo la pueden contactar por WhatsApp y entonces ahí usted le pasa el teléfono según lo vayan pasándolo. También es importante que sepan que esta práctica es importante, como ya sin hacer más redundancia, pero no es obligatoria. ujú, Sí, no es obligatoria. Y al final, algunos de los trabajos pueden ser presentados de los que le enviaron a usted. Tomar en cuenta que este primer módulo es hoy, mañana y pasado a la misma hora y que por la premura, pues pueden hacer un breve análisis y que no tendrán, o sea, no habrá una mala nota. eh, Simplemente pues podrá ser evaluado y analizado para que pueda ser perfeccionado. claro. La idea es notar, ¿no? Y ver si es que qué piensan los compañeros acerca de lo que se ha expuesto. Entonces, Pueden cerrar los micrófonos, por favor. Favor cerrar los micrófonos y las interacciones la pueden hacer elevando haciendo la impresión, levantando las manos y le damos paso. Algunas de las preguntas pues las están haciendo en el chat y vamos a ver si se recogen. ujú, Por favor, quienes tengan los micrófonos abiertos, favor cerrar los micrófonos. Para dar paso, estoy tratando de ver las preguntas que hay en el chat para poder hacérsela a la maestra o si hay alguna duda. Profe, le están preguntando, ¿la ciencia de la educación? Ciérrame los micrófonos, por favor. La ciencia de la educación es una disciplina teórica que estudia los procesos educativos en general, mientras que la práctica docente es la aplicación concreta de esos conocimientos en el aula. Eso perfecto. fue sí. Entonces, si usted Por quiere favor. ampliar un poquito sobre ello. Claro, las ciencias de la educación son muchas disciplinas, ¿sí? Que forman a la educación y que el resultado es ese accionar del docente en el aula con el... Disculpe, María del Carmen, por favor. Disculpe. María del Carmen, por favor, cierre su micrófono. María del Carmen, cierre su micrófono, por favor. Oh, Dios. ¿Puedes silenciarle? Me parece que no ha podido. Vamos a ver si lo silencio ahora. María del Carmen, por favor, silenciar su micrófono. Profesor Ultreras, doctor Ultreras, ¿usted le puede silenciar el micrófono a María del Carmen? Disculpe, buenas noches a todos. Si pudieran silenciarlo porque no ubico el micrófono para silenciarlo, por favor. Si pudieran dar una manito de silenciarlo ustedes. Muchas gracias. Discúlpenme, por favor. Si no, voy a salir y reingreso, por favor. Disculpen. Bien, aquí estoy viendo los chats. A ver.
Parece que ahora es otra persona, pero no la localizo ahora. Ok, Sí, ya. a ver, Entonces, doctora, ¿con sí. cuánto tiempo contamos? Como, Sí, tenemos tiempo porque tómese el tiempo que entonces, usted decida, entonces hagamos, algunos 20 minutos, sí. Espéreme un perfecto. segundito. Ah, Sí, espéreme un segundito porque en el chat vamos a aprovechar y entrar al ujú. chat. Sí, porque tenemos aquí algunos aportes. Dice Ángel Héctor Gómez, en Grecia nace la democracia, pero esa democracia excluía a las mujeres, a los metecos y los esclavos. Igual la educación también, dice. Ya. No sé si usted tiene algo que agregar. Bueno, este, ¿en qué época dice que No, se excluía no, a las mujeres? no, ¿En no lo qué dijo. era? ¿En qué etapa era? No la explica, realmente no la explica. Creo que silencié a la profesora. Perdón, buenas noches. Sí, buenas noches. Es que estoy intentando alzar la mano, pero veo reconocimiento para levantar la mano, pero no me activa Está bien, para usted sí puede hablar. Ajá, puede hablar. y, con respecto a la inquietud que acaba de surgir, yo también me estaba aquí preguntando y estaba precisamente en este momento iba a escribir porque las mujeres en la educación, pues no fue, digamos, un jardín de rosas en principio. De hecho, estaban más relegadas como a las tareas domésticas. Eso más o menos tipo edad antigua, edad media y empezaron a abrirse paso, pero de todas maneras con muchas restricciones. De hecho, particularmente yo soy colombiana. De hecho, particularmente en Colombia, casi que todavía a comienzos del siglo XIX, entre el siglo XIX y el siglo XX, las mujeres en la escuela eran casi que hasta las aseadoras, tenían que hacer tareas también de mantenimiento en cuanto a las instituciones educativas y era un papel muy, muy discreto. Entonces, ya más adelante ya más adelante sí fueron tomando como más renombre. De hecho, literalmente las sacaban de la escuela a muchos niños también, pero a ellas con que supieran escasamente leer y escribir era suficiente y era en épocas antiguas casi que un escándalo, un exabrupto que una mujer leyera, que fuera instruida, ¿no? Eso no era para mujeres, el trabajo intelectual era solamente para hombres. Entonces, ese puntico era el que quería acotar con relación a la inquietud que acaban de manifestar. Ahí está la profe Quiñones para que le responda. Profesora Quiñones, vamos a ver si no se me mutió. ¿Dónde está el micrófono? Profesora Aquí. Narcisa, ajá, Ya, sí, ya, creo que sí, estaba ahí está hablando bien, con el micrófono cerrado. ahí está listo, Estabas. sí. Sí. Bueno, yo me refería en la época media, ¿no? En donde, bueno, eso lo manifestaba García Fort, que decía pues que la educación era personalizada.
homogenizada, ¿no? Y que la educación, pues, no buscaba adaptar al individuo a, a un modelo único, sino a, es decir, atender a los diferentes individuos en ese entonces, ¿no? Entonces, pues, no sé, eh, el fin de la libertad y el proyecto de vida, pues, va más allá de la manera más personalizada, las técnicas, buscaba que los estudiantes dijeran su vida y forjaran sus proyectos. Entonces, tiene razón cuando dice pues que en ese entonces pues la educación para las mujeres era bastante limitada. Ujú. Muchas gracias, maestra Quiñones. Vamos entonces adelantar un poquito más los detalles sobre la actividad que tenemos aquí presente. No sé si el profesor Leroy dijo que tenía como una actividad hoy de neurolingüística para los participantes, pero usted tiene la coordinación con el profesor. Tiene su tiempo, puesto que tenemos unos 20 minutos más que usted puede disponer para dejar que entonces los participantes coordinen a través del chat las actividades que deben realizar. Se pueden tomar este espacio de hoy para que lo presenten mañana. Ok, bueno, eh, la tarea está aquí, ya la voy a compartir, doctora, para que todos me la envíen al correo, ¿sí? Es, ya como lo indiqué anteriormente, eh, van a dirigirse solamente a la parte última. Verá, Sí, espera un explíquela momento. Sí, sí, sí. Aquí, la parte donde dice trabajo final. Esa partecita nomás trabajen, ¿ya? Donde dice trabajo final de la historia de la evolución de la educación. Aquí quisiera bien. que, aquí pues indica los objetivos y aquí están las instrucciones donde dice pues que hay que una aplicación práctica y se proponga una actividad y una estrategia, un enfoque educativo innovador que dialogue con los aprendizajes históricos, pero que respondan a los desafíos contemporáneos, ¿no? En este caso estamos hablando de una educación inclusiva, tecnológica, hablamos también de la diversidad de pensamientos, ¿no? Entonces, me gustaría que justifiquen, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué propone usted acerca de esto? Relacione todo lo que hemos conversado de la educación antigua con la realidad, ¿sí? Y entonces, como conclusión, usted me va a redactar una reflexión final, ¿sí? De 300 palabras sobre cómo el conocimiento de la historia de la educación puede enriquecer su rol como profesional de la educación. Ese pedacito nomás quiero que me trabaje, yo lo voy a leer detenidamente de cada uno de los participantes. Profe, una pregunta. De si no pueden entregarlo en estos 3 días, ya usted en el chat pudiera darle la prórroga para la entrega, tomando en cuenta que ya con el tiempo de hoy es posible que hayan algunos que no puedan hacer esa redacción hoy. Entonces, se pudiera entregar en el espacio del diplomado, o usted tiene otra actividad para el día de mañana. Sí, tenemos otra actividad. No, no se preocupe. Si no puede entregar mañana hasta el final del módulo, ¿no? Ok, Que sería perfecto. claro, sería para el día 26, ¿no? Sí, vamos a ver, o puede ser durante esté cursando el diplomado. Usted ya nos pondríamos de acuerdo. Aquí Perfecto. el doctor Sacramento pregunta, ¿de qué manera la evolución de los modelos educativos desde los enfoques centrados en la enseñanza hacia los modelos integrales e interdisciplinares puede fortalecer la formación profesional de los institutos tecnológicos superiores de México? Dice, particularmente
en programas como la licenciatura, la administración, ante los desafíos de la economía digital y la cuarta revolución industrial. Como es para un país específico, yo pienso que usted pudiera hacer un enfoque general. Si usted desea, porque la pregunta es bastante larga, si usted quiere se Ujú. la repito, o sencillamente, sí, o sencillamente usted la deja para el final, usted me dirá. Le dejo para el final, ya le respondo. Usted puede, sí, puede verla, la puede ver dentro del chat. Quiero ver el chat. Quiero ver el chat. Preguntan si nos compartirán la grabación. Claro que sí. Claro que Finalizado, sí. sí, hoy se está grabando, finalizado ya la parte inicial del módulo, del módulo número 1. Cada módulo pues se le pondrá a su disposición. Ya les presentaremos la vía. Tentativamente se le va a presentar un enlace donde ustedes puedan tener acceso a estos trabajos. Profe, le preguntan si se va a compartir las diapositivas para ellos hacer el trabajo. Claro que sí. Se va a Elizabeth, compartir. En este momento le comparto para que tengan el grupo y puedan hacer el trabajo. perfecto. Ajá. Entonces, déjeme ver si hay más preguntas, porque parece que no están pudiendo levantar las manos, que lo están escribiendo. Espérenme un segundito. Hay varios saludos, varias felicitaciones. Gracias. Sí. Cada país puede compartir experiencias distintas, dice alguien. ¿Podría pasar la lámina de los criterios de evaluación, profe? Le están preguntando. Perfecto. La Sí. lámina de criterio de evaluación. Ahí está. Otra pregunta. Buenas noches. Por favor, me confirman si la próxima clase es mañana o el jueves. Es hoy, mañana y el jueves y podrán tener acceso por el mismo link que se le compartió en el chat. Cualquier duda, pueden hacer sus preguntas, que por eso se creó ese chat de participantes. Cualquier duda. Otra pregunta, vamos a ver. Profe, ya usted puede ir recogiendo sobre las preguntas que se hicieron. Sí. Aquí nos están saludando de todos los países participantes. Hay participantes de Venezuela, varios. Gracias por su participación a todos. Profe, el Bueno que escenario sí. es suyo, o sea, el escenario es suyo, ya sea para contestar sobre la práctica o sobre las preguntas, alguna aclaración, la podemos Sí, hacer, estoy sí. viendo los. Sí, sí, sí. Recordar que a la misma hora mañana y pasado, o sea, el miércoles, le vamos a compartir los horarios y días de los próximos módulos también. Bien. Bueno, comparto cuando se dice que en cada país es una realidad distinta, ¿sí? Sí. Eh, la idea de este módulo es que primeramente para nosotros arrancar o concluir este diplomado necesitamos conocer o recordar, desenvolver un poco el conocimiento de la historia de la educación, de las ciencias de la educación y cómo la podemos relacionar hoy en día, ¿sí? Con nuestras realidades de cada uno de nuestros países, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que muchos aportes de la antigüedad se están reflejando o, en las aulas de clases actuales, ya sean cualquiera de los niveles de estudio, ¿sí? Sea en la primaria, sea en la media, sea en la universidad. Los grandes aportes que han hecho estos grandes pensadores se ha relacionado con esta realidad. En cuanto al trabajo, como lo dije anteriormente, como nosotros tenemos, puede ser al final, puede ser que lo pueda hacer de aquí hasta el 26,
no habría ningún problema. Estoy a la predisposición para que ustedes puedan eh, enviar sus trabajos. No es muy extenso tampoco. Lo que sí es importante para nosotros eh, ver ese producto de la noche de hoy, ver sus criterios, porque eso es lo que nos va a fortalecer a nosotros y va a fortalecer nuestro acervo profesional. Entonces, media página nada más del que pedí. Eso es todo, mi doctora. Ah, yo estaba hablando con el micrófono apagado. Vamos a ver si tenemos nuevos mensajes en el chat. Felicitaciones a todos los organizadores, grandioso diplomado, excelentes contribuciones. Gracias a todos por participar. Vamos a ver si no se me vaya, profe, que estamos todavía en el tiempo. Si alguien quiere pues hacer alguna pregunta, eh, puede abrir su micrófono y hacerla o directamente en el chat hacer la pregunta. Estamos en el momento de preguntas y respuestas, tanto sobre la actividad que está disponiendo la profe o sobre alguna duda o aporte a todos los contenidos que se han presentado en el día de hoy. Excelentes, Una profe, de verdad. consulta, ¿Sí? sí, desde el Perú, Ángel Héctor. Eh, bueno, el caso peruano, se ha probado hace poco que el estudiante, hay causas para expulsar a los estudiantes del aula. Antes en el Perú eso era casi un pecado, ¿no? Pero eso es lo que se ha probado. Eh, este, esto que está sucediendo, no creo que solo sea en el Perú, parece que es a nivel de toda Latinoamérica, en que el docente ha perdido cierta eh, ascendencia, ¿no? ¿No? O en todo caso, el estudiante es el que, si bien es cierto, es el constructor de su propio conocimiento, tiene autonomía, el docente ha perdido, digamos, fuerza, ¿no? Es el que va a la institución educativa desprotegido. Antes era al revés. El estudiante iba desprotegido y el profesor hacía lo que, bueno, pues a veces abusaba, ¿no? Pero ahora es al revés. Ahora el docente va desprotegido. Todas las leyes le desfavorece y favorece al docente. Esta consecuencia tiene una causa. Esa causa no son justamente los enfoques eh, las corrientes pedagógicas que están relacionadas con el posmodernismo o pues otra causa pedagógica. Muchas gracias, profesor. Profesora, le están preguntando si el correo para el envío de los trabajos se va a disponer por acá. Le dije que podemos pasárselo en el chat de asistencia para que por ahí también se le puede colocar de nuevo la actividad y también el correo donde serán enviados los trabajos. Profe Narcisa, ¿tiene el micrófono apagado usted? Hágame saber. Profe, tiene... Sí. Sugiero que los trabajos, eh, si no es mucha molestia, enviármelos a mi correo. Sí, dice el doctor Alfonso Cortés López, es directivo de la red de investigadores y hoy participante. El docente está subevaluado en varios países. ¿Qué usted opina, profe? El docente está Subevaluado en varios países, dice. evaluado o superevaluado. Subevaluado, se puede decir. Subevaluado. Ah, Subvaluado. ya, Subevaluado. subevaluado. Sí. Yo les comento, voy a hablar desde mi realidad, de la realidad de mi país, ¿sí? Los docentes hemos perdido, como dijo un compañero anterior, el que me antecedió, hemos perdido todo tipo de autoridad, ¿sí? La ley de protección al niño y al adolescente ha hecho que de eso no se la pueda manejar
con transparencia. Y lo que ha permitido, pues entonces, que los docentes estamos eminentemente desprotegidos en todos los aspectos. Y conversaba con una compañera de Venezuela y más o menos me comentaba la misma realidad que también ocurre. Entonces, estamos hablando que, bueno, los cambios pueden ser las corrientes, como también pueden ser las realidades de cada país, ¿sí? Cómo se está manejando la política hoy en día. Entonces, hace que el docente está perdiendo todo, ha perdido todo tipo de autoridad y eso afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje porque no hay esa libertad para que el docente pueda trabajar sin miedo, sin temor. Eso, compañero. Aquí está el doctor Cortés. Tenía la manito alzada. Doctor. Doctor, ¿puede? Gracias, Sí, sí. gracias. Sí, la verdad, las cosas yo sí quiero compartir en mi opinión muy personal. Creo que ahorita yo lo manifesté. eh, la, la actividad docente en todos los niveles está, digamos, no está tomándose en cuenta como tal. Y ahorita, ese momento, yo hice mis aportaciones y mis comentarios al respecto, en que esto obedece a las políticas públicas de los distintos gobiernos que tenemos en nuestro mundo. En lo particular, yo pienso que a los gobiernos, y no es de ahorita, no es de ahorita este comentario, no son muy bien vistos que tengamos un pueblo educado, a un pueblo letrado, que aprenda, que entienda y pueda defenderse de sus derechos constitucionales y humanos. Yo creo que los docentes tenemos un rol muy importante y aun cuando no somos evaluados, no somos pagados como debiéramos ser en los países altamente desarrollados, donde la figura de un profesor es mucho más respetable que un político, que un magistrado, que un senador, y sin embargo, nuestro territorio, en algunos países, no lo es como tal. Entonces, yo creo que el ánimo de este comentario es que sigamos trabajando fuertemente, luchando fuertemente ante esas adversidades que tenemos en algunos países donde los gobiernos no les interesa tener un pueblo educado, un pueblo letrado, un pueblo donde la verdad las cosas nos hacen mucho falta porque es la parte importante del desarrollo social, económico y sobre todo del nivel de vida. Yo tengo mucho que compartir, me da mucho gusto estar en esta sesión, haré lo propio y sin embargo yo invito a mis colegas de diferentes países que me escuchan en este momento a que sigamos haciendo lo mejor de lo que sabemos hacer. Tenemos la vocación y por eso estamos aquí. En lo particular, yo tengo más de 37 años como docente y yo ahorita hace un momento por ahí compartía que el docente universitario, una forma de salir adelante y dejar una semilla en ese joven, en ese estudiante, lo es a través de la experiencia. Entonces, la experiencia es fundamental, fundamental en lo que cabe en este momento, para mí, muy personal, en la educación universitaria, para que el día de mañana se desempeñe como un gran empresario, como un gran abogado, como un gran médico. La experiencia es fundamental. Un docente que todavía no tenga la suficiente experiencia en el campo que se desarrolla, pues está limitando de alguna manera la capacidad que pueda tener el estudiante en ese momento. Entonces yo invito a mis colegas de diferentes países a que sigamos echándole muchas ganas
porque esta actividad de ser docente es una gran responsabilidad. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver si la doctora Narcisa pues ya se despide por el día de hoy. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, y me están escribiendo también por el chat que cómo se inscriben en el diplomado, puesto que para todos los participantes hoy fue un regalo de la Red de Investigadores y Científicos de América Latina, el que pudieran estar en esta apertura en la primera clase del diplomado. Pueden la información está en el chat de la red y también me pueden escribir al 809-880-7062. Me pueden escribir por WhatsApp y con mucho gusto pues les enviamos la liga para que puedan entrar al chat de participantes y también les reiteramos que pueden hacer sus pagos, o sea, los pagos correspondientes durante el primer módulo o en su defecto, pues nosotros podemos ponernos de acuerdo por el mismo chat. Muchísimas gracias, profesora Narcisa Quiñones, a todos ustedes que nos han acompañado en el día de hoy y nos vemos mañana a las 7 de la noche, hora Ecuador. Ay, me está escribiendo, perdón, me estoy despidiendo. Claudia, disculpe, abra su micrófono. Tenemos una manita levantada, aquí estamos para complacer peticiones. Claudia Cecilia, por favor, Arango, está levantando las manos. Sí. Abra su micrófono, sí. Sí, buenas noches, qué pena. Sino que ahorita mencionaban, pues muchas gracias por este importante diplomado muy interesante y muy pertinente en estos momentos, como refrescar muchos conocimientos y asociarlos y compartir experiencias. Estaba mirando que hablaban ahorita de la asistencia, pero yo no veo link de asistencia. ¿Ustedes en qué momento lo pasaron? Que yo no, sinceramente no lo veo aquí en el chat y en el grupo de WhatsApp tampoco. Sí, Entonces, vamos, eso. si vamos a Y tomar la asistencia, si no tienen sus nombres, entonces lo proporcionan en el chat, pero vamos a tomar la asistencia de manera directa de acá de la grabación y en su defecto les enviaremos la liga un poquito más, lo haremos un poquito más adelante, o sea, la tomaríamos mañana, en el día de mañana, pero ya tenemos, pudiéramos ir preguntando, o sea, por los nombres que tenemos acá en el chat. bueno, y otra inquietud es que a mí se me cruza mañana con una clase de universidad y creo que salgo y no alcanzo a conectarme, pues sobre el tiempo trataré de hacerlo así sea desde el celular, puede que tenga intermitencia. Entonces quería saber si no había inconveniente con eso porque se me cruza con clase de universidad también. No hay inconveniente siempre y cuando usted presente la excusa y entonces complete lo que es las horas de participación, las pueda completar cuando nosotros subamos la grabación con el enlace de YouTube. Es importante que todas las conexiones las podamos hacer, inquietudes y todo en el chat que tenemos por WhatsApp. Y si no lo tienen, entonces me pueden escribir en el +1-809-880-7062. Se lo puse en el chat. Podemos ahí coordinar. Ángel Héctor Gómez, si está satisfecha, profe, entonces vamos a darle paso al señor Ángel Héctor Gómez. Adelante, don Héctor. Buenas noches, sí, Adelante. sí, Sí. buenas noches. He dado mi nombre, no sé, y apellidos, no sé qué más se necesita para confirmar mi asistencia. Correcto, lo vamos a hacer a través del chat de participantes. Muchas gracias. Sí, a su orden. Si ya no tenemos, no veo más manitas. Si es que no veo las manitas, pueden entonces hablarme, pueden abrir sus teléfonos por si hay alguna duda, pero cualquier pregunta, cualquier inquietud, pueden hacer sus preguntas o directamente en privado, si no quieren hacerlo en el grupo, me pueden entonces escribir en privado, doctora Teodora Castro. Nosotros estamos en el chat de participantes, siempre a sus órdenes. Está también el doctor Ultreras, está el doctor Octavio, pero en este momento pues pueden escribirnos y también en el chat. Muchísimas gracias a todos por su participación. Mañana el contenido va a ser mucho más profundo que el de hoy. Por favor, no se lo pierdan.
Y si se perdieron una parte de este chat de hoy, nosotros vamos a disponer el enlace a cada uno de los participantes para que pueda pues tener el material. Está bien. Enviarán los temas. Sí, claro. Vamos a enviar, dice que está silenciado. Vamos a, María del Carmen ahora dice que está silenciada, ella puede hablar. Pero sí, claro, todo el material a los participantes se les hará llegar. Por eso tenemos el chat de participantes para por ahí pues poderle suministrar a cada uno de los asistentes en su propio chat, su propio teléfono o correo. Cuando nos lo suministren, enviarle también la liga para que puedan tener acceso a todos los contenidos. Muchas gracias, buenas Sí, noches. buenas Cualquier noches, duda. disculpe, buenas noches, soy María del Carmen desde Perú. Sí, disculpen por el inconveniente que pude haber causado. Mire, el tema es que no me he registrado la asistencia y asimismo no sé por qué medio nos van a enviar el tema a desarrollar. Tenemos que enviar nuestro correo no, ¿cuál es el medio por el cual nos van a enviar el tema para desarrollar? Por favor, Le va, gracias. Y sí, le vamos, sí, felicitaciones por la capacitación. Buena, gracias, muchas gracias. muchísimas Felicitaciones. gracias. Sí, reiteramos, si los que no estén en el grupo, en el chat de participantes, pueden agregarse o les enviamos la liga. Pueden escribirme a mi chat, a mi WhatsApp, más 1-809-880-7062. Yo estoy también en el chat de la red de investigadores. Pueden hacer cualquier pregunta también por ahí para poderlo pasar al chat de participantes, donde La vamos a grabación, confirmar si las... se pudiera. La grabación, si Sí. se pudiera, por favor. Muchas gracias. Sí, le vamos a enviar todo el material, le va a ser enviado, también las preguntas, inquietudes y sus trabajos, pues se le va a hacer llegar el trabajo al chat. La profe, no sé, usted le va a enviar, profe, le va a enviar su correo para que le digan hola y así usted le envía el material. Sí. Sí, Com- comparto mi correo para que sí, por favor. puedan tomar eh, y me puedan enviar al correo la información, la tarea. Aquí. Los participantes que no formen parte del chat de la red de investigadores, los que todavía no tienen también la liga de participantes, les puse ahora en el chat el teléfono que tiene WhatsApp, que pueden escribirme. Mi WhatsApp es abierto, o sea que los aceptaré inmediatamente. Así les paso todas las ligas que se necesitan. Si no hay más preguntas, Ángel Héctor Gómez, me parece que se le quedó la manita encima, no, arriba, no sé si es que Sí, todavía. Ajá, ya. solamente. Profesora Carmen Quiñones. La profesora Carmen Quiñones que desea hablar. ¿Alguna pregunta? Cualquier duda, pues estaremos a su disposición por las diferentes vías que... ¿Sí? Muy buenas noches, mi estimada doctora. Sí, le Sí. habla Carmen Quiñones de Ecuador. Ya, sino que perdí un poquito la atención a la hora, en el momento que decía al respecto de, a ver, de ¿Sí? la secuencia del módulo, ¿verdad? Mañana tenemos, Mañana, pasado mañana. mañana, sí, o sea, mañana miércoles, 7 horas de Ecuador y el jueves para este módulo. Mañana es Miércoles. importantísimo que quienes se puedan conectar porque traemos una dinámica muy bonita y también la práctica número 2. O sea que también la profesora le dio la oportunidad que al correr
del diplomado, pues puedan ir entregando sus prácticas, para que no se me Sí, desesperen en entregarlas en estos 3 días, tomando en cuenta de que como son días consecutivos, quizás no puedan terminar. Cualquier duda sobre el trabajo, la profesora también estará dispuesta a contestarle. Pasen buenas noches. Fue un gran honor haber compartido con todos. Gracias. Nos vemos mañana. El enlace será el mismo. Por el mismo enlace que se conectaron hoy, mañana podrán conectarse. Cualquier duda pueden escribirnos, hablarnos o llamarnos. Ahí está el correo Sí. de, bueno, no, María del Carmen, en el chat nosotros le vamos a enviar el correo. En el correo de la profesora, usted puede decirle un hola para que la profesora le envíe el material. Buenas noches, gracias a nuestra maestra Narcisa Quiñones por este excelente contenido, este excelente día también del primer día del módulo, y aprendimos bastante. Nos vemos mañana y gracias a todos ustedes. Buenas Bien, noches. Muchas muchas gracias. gracias. Buenas noches a Sí, todos. Gracias. Dios Hasta los mañana. bendiga. Gracias. amén. Buenas Bendiciones, noches. bendiciones. Bye, amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. buenas noches. Buenas Buenas noches noches. también a todos. Buenas noches. Y mil felicitaciones a todos los organizadores de este diplomado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Sí. Excelente. Felicidades, profe. Magnífica, Gracias. como siempre. Muchas gracias, doctora. Sí, hasta mañana. Profesor Ultreras. Buenas noches a todos. Profesor Elvis Flores. Ah, sí, aquí estaba, que no se activaba el micrófono. Teodora. Sí, fantástico, Aquí fantástico. estamos, ya, pero sí, Don Elvis, interesante. gracias, sí. No, gracias por la colaboración. Por poquito nos vamos en el enlace, en el grupo de... Sí, porque el doctor parece que esta parte se fue. El profesor Andrés no ha podido abrir el micrófono ahora, pero de verdad, gracias por la colaboración. Ahí nos vemos a contestarle a todos y poder ver cómo hacemos para recoger la asistencia de los participantes. Buenas noches, profesor Elvis. Buenas noches, Teodora, mucho gusto. Ana Lucía, no sé si está por ahí todavía. A todos los que están conectados, gracias por su participación y el apoyo a nuestro diplomado. Esperamos que mañana pues se puedan conectar a las 7 de la noche, hora Ecuador. Ahí estaremos puntuales. Buenas noches.